No sabía en qué momento la oscuridad se apoderó de mi vida. Era un suave deslizamiento, como el murmullo del viento entre los árboles, hasta que, de repente, me encontré atrapado en un abismo del que no podía escapar. Todo comenzó con una promesa, el tipo de promesa que cualquiera podría considerar absurda, pero que se presenta a menudo en mis sueños más inquietantes, un pacto con un demonio. Era una noche de tormenta cuando decidí adentrarme en el bosque cercano, un lugar que siempre había sido un refugio para mis pensamientos más oscuros. La lluvia caía con fuerza, y cada gota parecía un susurro que me llamaba. Tenía la cabeza llena de problemas, luchando con el peso de mis decisiones, y necesitaba una salida. Así fue como lo encontré, un viejo altar de piedra cubierto de musgo y sombras. Las leyendas locales hablaban de él, un lugar donde los desesperados podían hacer un trato con lo sobrenatural. Al principio, reí para mis adentros. La idea de invocar a un demonio sonaba ridícula, pero en ese momento de vulnerabilidad, todo lo que quería era una respuesta, una solución rápida. Cuando las velas se encendieron espontáneamente y una figura oscura emergió de las sombras, mis risas se convirtieron en un grito ahogado. El demonio, con ojos ardientes como brasas y una sonrisa que prometía tanto placer como dolor, se acercó. Su voz era un susurro que reverberaba en mis huesos. Me ofreció poder, la capacidad de cambiar mi vida por completo. Todo lo que tenía que hacer era entregarle mi alma, un precio que parecía insignificante en comparación con la vida que llevaba. En ese instante, la decisión se sintió como un respiro de alivio, una liberación de la presión que me asfixiaba. ¿Qué deseas?, preguntó, su aliento impregnado de una fragancia que recordaba a la putrefacción y a la desolación. Mis pensamientos se agolpaban como olas, rompiendo en la costa, y, en un impulso desmedido, exclamé: quiero ser libre de este sufrimiento. Quiero tener éxito, tenerlo todo. El demonio sonrió, y su risa resonó en el aire, un eco que parecía burlarse de mi desesperación. Lo tendrás, prometió, y por un breve instante sentí una ola de euforia, pero el precio era inminente, un abismo que aún no podía ver. Me tomó de la mano, y la conexión fue instantánea, como si un relámpago recorriera mi cuerpo. Recuerda, el poder siempre viene con un costo, susurró, y en ese momento, la marca de nuestro pacto se grabó en mi alma, un símbolo que no podría deshacer. A medida que me alejaba del altar, una risa inquietante resonaba en mi mente. El poder que había anhelado comenzaba a manifestarse, y cada paso que daba se sentía más ligero. Pero mientras me sumía en esa nueva vida, la sombra del pacto crecía, una advertencia susurrante que nunca dejaba de seguirme. La libertad prometida estaba impregnada de un terror indescriptible que acechaba en cada esquina. La tormenta se desvaneció, pero algo oscuro y siniestro comenzó a tomar forma en mi vida. Y cada vez que miraba hacia atrás, el bosque parecía más profundo, más amenazante. Entonces, decidí que no podría volver atrás, no después de haber tocado la oscuridad y haber sentido su abrazo helado. Sin embargo, el eco del pacto seguía retumbando en mi mente, y no podía ignorar la certeza de que el precio a pagar sería mucho más alto de lo que alguna vez imaginé. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y eventos que parecían sacados de un sueño febril. Las oportunidades comenzaron a llegar como ríos desbordados. Mi vida dio un giro inesperado. Las puertas que antes estaban cerradas de golpe se abrieron, revelando un mundo brillante y seductor. Logré ascensos en mi trabajo, el respeto de mis compañeros y una sensación de poder que nunca había experimentado. Era como si una fuerza invisible guiara mis pasos, otorgándome un don que ni siquiera sabía que deseaba. Sin embargo, con cada bendición, sentía que una sombra oscura se cernía sobre mí. Las noches eran las peores. La ansiedad se apoderaba de mí, y me despertaba en medio de la oscuridad, empapado en sudor, con un grito ahogado en la garganta. Recuerdos del altar me atormentaban. La risa del demonio resonaba en mi mente, y en esas horas de desvelo, comenzaba a cuestionar la naturaleza del poder que había obtenido, que había tenido que sacrificar realmente. Una noche, cuando el miedo comenzó a desbordarse en mi pecho, decidí buscar respuestas. Me dirigí al lugar donde todo había comenzado. El bosque estaba más sombrío de lo que recordaba, como si hubiera cobrado vida propia. La bruma se arrastraba entre los árboles, susurrando secretos olvidados,
y cada crujido de las ramas resonaba como un mal augurio. A medida que me acercaba al altar, un escalofrío recorrió mi cuerpo y la sensación de ser observado se intensificó. Al llegar al altar, me detuve, respirando profundamente mientras el aire frío cortaba mi piel. El lugar estaba desolado, y la marca del pacto parecía arder en mi interior. ¿Qué había hecho? En un intento de desafiar mis temores llamé al demonio, su nombre resonando como un eco de desesperación. La respuesta llegó en forma de viento, un susurro gélido que heló mis venas. Apareció ante mí, su forma siempre cambiante una amalgama de sombras y fuego. «Has venido a buscar respuestas», dijo con una voz que vibraba en el aire. «Pero, ¿estás preparado para la verdad?» La pregunta pesaba sobre mí como un yugo, y en ese momento me di cuenta de que el conocimiento podría ser tan peligroso como el poder que había solicitado. El demonio se inclinó hacia mí, su aliento cálido y penetrante. «El poder que has adquirido no es gratuito. Cada deseo cumplido consume una parte de tu humanidad. Tu alma está en juego y cada vez que te deleites en tus triunfos, perderás un fragmento de lo que eres». Sus palabras me golpearon como una ola de frío. El miedo se retorció en mi pecho. ¿Cuánto me quedaba? ¿Qué quedaría de mí cuando el trato finalmente se reclamara? Aquel peso comenzó a hundir mis esperanzas. Al alejarme del altar, el suelo pareció vibrar bajo mis pies, y comprendí que no había vuelta atrás. La vida que había construido se desmoronaba como un castillo de naipes, y la risa del demonio resonaba en mi mente, cada vez más fuerte. La revelación de su advertencia se arrastró como un miasma. Pero aún había tiempo, y mientras más ambicioso me volvía, más claro se hacía que el precio a pagar por mis deseos se transformaría en un abismo sin fondo. La verdad es que no podía permitirme ceder al pánico. Tenía que jugar mi carta final. Al mismo tiempo, una punzada de desesperación surgió en mi interior. Mientras el poder me envolvía, me di cuenta de que, a cada momento, me alejaba más de lo que alguna vez fui. Pero el demonio ya había tejido su red, y yo era solo un peón en su macabra partida. Al regresar, una inquietante certeza se asentó en mi corazón. Lo peor estaba por venir. Los días se convirtieron en semanas, y cada amanecer traía consigo un nuevo nivel de euforia y desesperación. En cada encuentro, en cada decisión, sentía la sombra del demonio acechando detrás de mí. Mi vida parecía un carrusel de excesos y triunfos, pero la conciencia de que cada uno de mis logros llevaba consigo un alto costo se convirtió en una carga que no podía ignorar. La risa del demonio aún resonaba en mi mente, un eco maligno que no podía silenciar. Con el tiempo, comencé a notar cambios en las personas a mi alrededor. Aquellos que alguna vez fueron amigos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por rostros extraños y siniestros. Sus miradas se tornaron frías, y a menudo sentía que me observaban como si supieran algo que yo ignoraba. Las conversaciones se convirtieron en susurros, y la atmósfera se volvió tensa y hostil. La soledad se convirtió en mi única compañera, y el aislamiento era cada vez más palpable. Sin embargo, mi ambición seguía siendo un fuego que ardía sin control. Una noche, mientras me preparaba para asistir a un evento en el que presentaría un nuevo proyecto, la ansiedad me consumió. En lugar de la seguridad habitual, sentía que el suelo temblaba bajo mis pies. Las luces brillantes y los aplausos se desvanecieron en mi mente, dejando espacio a una oscuridad envolvente. En el espejo, vi algo que no reconocía, una figura demacrada, con ojos desorbitados que parecían mirar a través de mí. Sin poder evitarlo, una risa nerviosa escapó de mis labios, y en ese instante, supe que estaba perdiendo la cordura. El evento fue un desastre. Las palabras se agolpaban en mi garganta, y el temor de perderlo todo se hizo palpable. Cuando finalmente logré articular mis pensamientos, las miradas de desaprobación de la audiencia se transformaron en risas burlonas, como si el demonio hubiera tejido su red entre ellos también. En un momento de desesperación grité: «¿No saben de qué hablo? ¿No saben lo que he hecho?». La sala quedó en silencio, y el peso de mi confesión se apoderó de la atmósfera. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó como una bocanada de realidad, pero no era el alivio que necesitaba. La sensación de ser perseguido se intensificó,
y miradas imaginarias parecían acecharme desde las sombras. La bruma que envolvía la noche se espesó, y sentí que el miedo se convertía en algo más tangible. Sabía que debía confrontar al demonio antes de que las consecuencias de mis actos se volvieran ineludibles. Regresé al bosque, cada paso resonando con la pulsación de mi propio corazón. La sensación de ser observado era ahora abrumadora, y cada crujido de las hojas a mis pies era un recordatorio de que el pacto estaba lejos de ser olvidado. Al llegar al altar, el aire se volvió gélido, y la oscuridad se espesó a mi alrededor. Con la voz temblorosa, llamé al demonio, y esta vez no hubo respuesta. La espera se convirtió en agonía. Finalmente, emergió de las sombras. Sus ojos ardían como brasas en la penumbra. ¿Has venido a buscar respuestas, pero estás listo para pagar el precio? La pregunta flotó en el aire, y cada sílaba era como una soga que se apretaba alrededor de mi cuello. El temor se convirtió en rabia. No estaba dispuesto a ceder sin luchar. ¡No! ¡Soy yo quien elige!, grité desafiando su dominio. Sin embargo, el demonio sonrió, y su risa resonó en el bosque, un sonido que congelaba la sangre. La elección no es tuya, pequeño mortal. Te he otorgado poder, pero a costa de lo que más amas. ¿Cuánto tiempo te queda antes de que lo pierdas todo? La revelación se instaló como un eco en mi mente. Mientras el miedo y la desesperación se apoderaban de mí, comprendí que el verdadero precio no solo era mi alma, sino todo lo que me definía. La lucha por mi humanidad se tornaba cada vez más feroz, y el demonio era el titiritero que manejaba mis hilos. Pero no podía darme por vencido. El enfrentamiento final se acercaba, y sabía que debía estar listo para lo que fuera que viniera. La confrontación con el demonio había dejado una marca profunda en mí. Cada paso que daba hacia mi hogar se sentía como un descenso hacia el abismo. La realidad había comenzado a desdibujarse. Los colores del mundo se volvían opacos, como si el alma misma se escapara entre mis dedos. La angustia me rodeaba como un manto, y la soledad se sentía más aguda que nunca. Aún así, había algo más que se agitaba dentro de mí, un nuevo deseo de rebelión, de recuperar lo que había perdido. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en las paredes de mi habitación, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Había hecho un pacto, sí, pero eso no significaba que debía someterme a su voluntad. Una chispa de determinación se encendió en mi interior, y me di cuenta de que debía enfrentarlo una vez más. La búsqueda de respuestas me llevó a investigar sobre antiguos rituales y leyendas que hablaban de formas de deshacer pactos oscuros. Mientras leía, sentí que la historia se entrelazaba con la mía, revelando los matices de lo que significaba jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. Los días pasaron en una oscura mezcla de desesperación y esperanza. Cada vez que recordaba la risa burlona del demonio, una nueva ola de ira crecía dentro de mí. Sabía que debía hacer algo drástico para liberarme de esta cadena. Un ritual requería ingredientes raros y una voluntad férrea. Tenía que estar preparado para todo, incluso para el sacrificio de algo querido. La idea de perder lo que amaba me aterrorizaba, pero la posibilidad de liberarme de su control era un anhelo que no podía ignorar. Una noche, me armé de valor y volví al bosque, esta vez con el conocimiento que había adquirido. La luna llena iluminaba el claro donde había hecho el pacto, y la atmósfera estaba cargada de una energía palpable. Me situé frente al altar, con las herramientas que había reunido. La humedad de la tierra impregnaba el aire, y el murmullo del viento parecía advertirme que estaba jugando con fuego. Sin embargo, no había vuelta atrás. Comencé a trazar símbolos en la tierra con un trozo de carbón, recitando las palabras que había memorizado. El viento se intensificó, y las sombras danzaron a mi alrededor, como si el mismo bosque estuviera vivo. Cuando terminé, un silencio aterrador se apoderó del lugar. El aire se volvió denso, y una presencia ominosa comenzó a manifestarse. La atmósfera vibraba con una energía inquietante, como un monstruo despertando de un largo sueño. ¿Qué intentas hacer, pequeño mortal? La voz del demonio resonó en el aire, y su forma se materializó en un torbellino de oscuridad. Sus ojos brillaban intensamente, como dos faros en la noche. La risa maliciosa brotó de sus labios, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. «No estoy aquí para ceder, vengo a reclamar mi libertad», grité.
la determinación resonando en mi voz. El precio que pagué es demasiado alto. Voy a deshacer este pacto, cueste lo que cueste. El demonio se inclinó, como si disfrutara del desafío. Crees que puedes deshacer lo que se ha tejido entre nosotros. Pero recuerda, toda acción tiene consecuencias. Lo que has cosechado, ahora debes recogerlo. La oscuridad a su alrededor pareció espesar, y sentí que el aire se tornaba cada vez más frío. Sabía que debía ser firme, pero la ansiedad se aferraba a mi pecho como un parásito voraz. ¿Qué consecuencias? Estoy dispuesto a asumirlas, respondí, cada palabra una declaración de guerra. No te temo, ya no. La risa del demonio se transformó en un rugido ensordecedor. Entonces que así sea. Si deseas romper este pacto, tendrás que sacrificar algo muy querido para ti, un precio mayor del que has imaginado. La revelación se instaló en el aire, pesada como una losa, pero no podía darme por vencido. La lucha por recuperar mi alma se había convertido en una cuestión de vida o muerte, y sabía que debía estar listo para enfrentar cualquier horror que viniera. La oscuridad se acercaba, y la batalla final estaba a punto de comenzar. La noche se volvió densa a medida que el demonio delineaba las condiciones de mi sacrificio. Su voz, un susurro en mis oídos, reverberaba como un eco de mis peores temores. Había una intensidad en el aire que me hizo sentir pequeño, insignificante. Debes sacrificar a alguien a quien amas profundamente, dijo, cada palabra impregnada de malicia. Ese será el precio por tu libertad, la vida por la vida. El lazo que une a un ser humano a su amor es más fuerte de lo que imaginas. La idea de perder a alguien cercano me desgarró. Mi mente se llenó de imágenes de risas y momentos compartidos, de un amor que había florecido en medio de la oscuridad que ahora me rodeaba. El costo era demasiado alto, y una parte de mí se rebelaba contra la idea. Sin embargo, la otra parte, la que estaba tan desesperada por liberarse, comenzaba a titubear. No puedo hacer eso, respondí, mi voz temblorosa, atrapada entre la negación y el deseo de escapar de la pesadilla que había creado. No puedo sacrificar a alguien que amo. Hay otras formas. Debe haber otra manera. Mi voz, aunque firme, traicionaba la incertidumbre que me carcomía por dentro. El demonio soltó una risa helada que resonó como campanas en el viento. Oh, pero pequeño mortal, este es el único camino. Recuerda que los deseos tienen un precio. La libertad siempre tiene un costo, y en tu caso, será el más alto. La desesperación se apoderó de mí. La oscuridad se acercaba, y con ella, el pensamiento de que el demonio podía hacer lo que quisiera con aquellos que amaba. No podía dejar que eso sucediera. Mientras luchaba con esta revelación, mi mente se llenó de ideas y estrategias. Había mencionado que el sacrificio debía ser de alguien que amara profundamente, pero tal vez, solo tal vez, había un camino alternativo. A medida que la desesperación se tornaba en ira, comencé a vislumbrar una posible salida. Si el sacrificio era inevitable, quizás podría sacrificar algo más que una vida. ¿Y si en lugar de un ser querido, entregaba un fragmento de mi propia humanidad? El pensamiento me llevó a un lugar oscuro, pero parecía ser la única alternativa viable. Sacrificar mis propios recuerdos, mis emociones, mi capacidad para amar, podría ser suficiente para romper el pacto sin hacer daño a otra persona. ¿Qué tal si ofrezco algo más?, pregunté, intentando ocultar la desesperación en mi voz. Podría sacrificar mi capacidad de amar, mis recuerdos, mi humanidad. Eso podría ser suficiente, ¿no? El demonio, al escucharme, se detuvo. Sus ojos, que antes brillaban con burla, ahora se estrecharon, evaluando mi oferta. Eres astuto, pequeño mortal, dijo con una sonrisa que destilaba maldad. Tu propuesta es intrigante. Sin embargo, ten en cuenta que lo que ofreces no es sinónimo de poder. Sacrificar tu humanidad es un camino oscuro y peligroso. Pero si lo deseas, puedo aceptar tu oferta. De todas formas, el resultado será devastador. ¿Estás seguro de que deseas seguir por este camino? Una oleada de miedo me atravesó. ¿Era esta la única manera de salir de esta pesadilla? ¿Estaba dispuesto a sacrificar lo que me hacía humano por un destello de libertad? En ese instante, la tormenta de emociones se desató en mi pecho. Sabía que cada decisión que tomaba me acercaba más a una irreversibilidad aterradora.
Con un grito ahogado respondí, sí, estoy listo para sacrificarlo todo. No puedo perder a alguien que amo. Prefiero perderme a mí mismo antes que a ellos. El demonio sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. Muy bien. Entonces que así sea. Prepárate para la consecuencia de tus acciones. La noche apenas comienza. Mientras decía estas palabras, el aire a mi alrededor vibraba, y el espacio se llenaba de una energía oscura que prometía transformaciones inimaginables. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que había cruzado un umbral del que no había retorno. La lucha por mi alma se tornaría una batalla por la esencia misma de lo que significaba ser humano. El ritual comenzó en un crescendo de sombras y susurros. El demonio había trazado un círculo de fuego en el suelo, y las llamas danzaban en colores que desafiaban la lógica, morados, verdes y negros, como una pintura grotesca que cobraba vida. Me encontraba en el centro, una marioneta de un juego macabro donde cada movimiento estaba orquestado por fuerzas más allá de mi comprensión. Mientras me preparaba para ofrecer mi humanidad, una parte de mí se aferraba a lo que quedaba de mi esencia. Recorría mis pensamientos, recordando cada instante que había valido la pena vivir. La risa de un ser querido, la calidez de un abrazo, las miradas compartidas en momentos de silencio. Pero también había sombras que acechaban, recuerdos de un pasado que había intentado olvidar, de decisiones que me habían llevado a este abismo. ¿Era este el destino que había elegido para mí? La voz del demonio resonaba en mi mente, llenando el aire con su tono seductor. Es hora de que te liberes de tus cadenas. Ofrece tu humanidad y serás libre. Nunca más estarás atrapado en este mundo gris. Su risa, como el crujir de huesos, se entrelazaba con los ecos de mis propios pensamientos. A medida que la llama central crecía, la oscuridad parecía absorber toda la luz que me rodeaba. Sabía que estaba a punto de perder algo esencial. Sin embargo, en ese instante de lucidez, una claridad surgió en mi mente. El sacrificio no solo se trataba de renunciar a mis recuerdos. Cada fragmento de amor que dejara atrás sería un eco de lo que una vez fui. Sentí un profundo vacío al pensarlo, pero también la urgencia de actuar. Estoy listo, murmuré, y las palabras parecían salir de mi boca como una invocación. Que así sea. El demonio sonrió, una mueca de satisfacción que despertó en mí un frío helador. Extendió su mano, y en un giro sobrenatural, el fuego del círculo comenzó a girar alrededor de mí, creando un vórtice que absorbía todo a su paso. Con cada vuelta, sentía cómo mis recuerdos se deslizaban fuera de mi mente, cómo la esencia de mi ser se desmoronaba, fragmentándose como cristal bajo presión. Una profunda tristeza me invadió, pero también una extraña paz. Me estaba liberando de la carga que me mantenía atado a este mundo. A medida que los recuerdos se desvanecían, vislumbré la figura de alguien que había perdido, un amor que había sido mi refugio en tiempos de desesperación. Mi mente se resistía a dejarlo ir, pero la fuerza del ritual lo arrastraba como un río caudaloso. La sensación de pérdida se hizo insoportable, un dolor que me atravesaba como un cuchillo afilado. No, no puedo dejarte ir, grité, pero mi voz fue ahogada por la risa burlona del demonio. Ah, pero ya es demasiado tarde, exclamó, su voz resonando en las paredes de mi mente. Cada sacrificio tiene un precio. No puedes volver atrás. Te has entregado a mí y a mi voluntad. La humanidad es frágil, un hilo que se rompe con facilidad. Ahora, abracemos la oscuridad. La fuerza del ritual alcanzó su clímax, y sentí que mi alma era desgarrada, como un libro cuyas páginas eran arrancadas a la fuerza. Una última imagen iluminó mi mente, el rostro de aquel ser querido, sonriendo, como si supiera que estaba a punto de perderme. El amor que había compartido con esa persona me llenó de un nuevo propósito. No podía dejar que esto fuera el final. ¿No había una forma de revertir el sacrificio? ¿No había un camino de regreso a la luz? La risa del demonio se intensificó, resonando en la oscuridad mientras la tormenta de fuego a mi alrededor se tornaba aún más feroz. Disfruta de tu transformación. En poco tiempo, lo que una vez amaste será solo un recuerdo distante. La desesperación se apoderó de mí, y en medio de la oscuridad, una chispa de resistencia se encendió en mi interior. Tenía que luchar,
a pesar de que cada hilo de mi ser parecía desgastarse en el fuego del ritual. «No terminará así», grité, mientras el vórtice absorbía la última parte de mí. La lucha apenas comenzaba. La oscuridad podría consumir todo, pero el amor que había sentido, aunque efímero, podría ser la clave para mi salvación. Con un último esfuerzo, traté de aferrarme a lo que quedaba de mi humanidad, mientras el demonio observaba, divertido por mi resistencia. ¿Podía encontrar la manera de revertir el pacto y recuperar lo que había perdido? Con cada latido de mi corazón, la oscuridad se volvía más intensa, pero también más vulnerable. La batalla por mi alma estaba a punto de desatarse, y mi última esperanza era que el amor pudiera trascender incluso los más oscuros de los pactos. En un último esfuerzo, me concentré, buscando dentro de mí esa chispa de luz que había resistido a pesar de la tormenta. Recordé las palabras que alguna vez me habían dado fuerza. El amor es más poderoso que la muerte, más fuerte que la oscuridad. En medio del caos, cada palabra resonaba en mi mente como un mantra. Si podía aferrarme a ese sentimiento, quizás pudiera desafiar el pacto. El demonio, observando mi lucha, pareció divertirse. ¿Qué crees que puedes hacer? Tu amor no es más que un susurro en la vasta oscuridad. ¿Vas a luchar contra mí con recuerdos? Sí, respondí con fervor, sintiendo cómo el calor del fuego comenzaba a amainar ante la fuerza de mis emociones. Mi amor no es un simple recuerdo. Es parte de mí, y siempre lo será. No te pertenece, no me pertenece, nunca me lo llevarás. El vórtice se estremeció ante mis palabras, como si el propio demonio comenzara a dudar. El fuego a mi alrededor titilaba, y en ese instante, una visión se dibujó ante mí. El rostro de mi ser querido resplandecía con una luz cálida, y podía sentir su presencia, como si estuviera a mi lado, empujándome hacia adelante. Recuerda lo que somos, parecía decirme, y lo que podemos ser. Con esa imagen en mente, comencé a elevar mi voz, invocando un antiguo juramento que había aprendido en mis días de esperanza. El amor trasciende la muerte, el amor desafía a la oscuridad, no me rendiré. Las llamas que me rodeaban empezaron a desvanecerse, como si se retrocedieran ante el poder de mi fe. El demonio, en su forma imponente, comenzó a tambalearse. «No puedes hacer esto, no puedes desafiarme». Su grito resonó en el aire, pero no era la voz de un ser todopoderoso. Era el grito de alguien que se daba cuenta de que su dominio podía ser cuestionado. La oscuridad comenzó a fragmentarse, creando una grieta en el vórtice que me mantenía cautivo. Era mi oportunidad. El momento para aferrar lo que había perdido y reclamar mi humanidad. Con cada latido de mi corazón sentía cómo el poder del amor se entrelazaba con mi esencia, y con una determinación renovada me lancé hacia la grieta. ¡No! El grito del demonio se convirtió en un eco lejano, y en un instante, el fuego se extinguió. El vacío que me había consumido se disipó, y la luz inundó el espacio. Caí de rodillas, respirando profundamente, recuperando el aliento que había creído perdido. Al abrir los ojos, encontré la habitación en la que había hecho el pacto, ahora transformada. Las sombras se habían desvanecido, y una suave luz del atardecer iluminaba el lugar. En mi interior, sentía la paz de lo que había recuperado. La oscuridad que había una vez consumido mi alma ya no existía. Había luchado contra el demonio y había prevalecido. Sin embargo, el precio del pacto había sido alto. Sabía que el camino hacia la redención era largo y lleno de obstáculos. Había perdido partes de mí mismo, recuerdos que nunca volverían, pero también había ganado algo invaluable. La certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza pueden brillar con más fuerza. De pie, en la luz del ocaso, sentí que el peso del pacto se desvanecía. Ya no era un prisionero de la oscuridad, sino un guerrero que había enfrentado al demonio y había ganado. La vida aún tenía sus desafíos, pero ahora sabía que tenía el poder de luchar contra cualquier sombra que intentara arrastrarme nuevamente. Mi historia no terminaba aquí. Era solo el principio de un nuevo capítulo. Mientras miraba al horizonte, entendí que el verdadero viaje comenzaba ahora y que cada día era una nueva oportunidad para redescubrirme. Aunque había cicatrices en mi alma,
Estas serían recordatorios de una batalla ganada. Con cada paso que daba, dejaba atrás las cadenas del pasado y avanzaba hacia un futuro lleno de luz, amor y esperanza. Y aunque el demonio siempre podría acechar en la distancia, sabía que jamás podría arrebatármelo todo. La luz nunca podría ser completamente extinguida,